Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar hoy con el tema que aquí tenemos como tema 15, que es la dictadura franquista. En la sesión anterior veíamos las características principales y la propia naturaleza del régimen, y hoy vamos a detenernos en analizar la evolución por etapas. Tal y como se plasma aquí, los 36 años de duración de la dictadura franquista, fíjense, casi 4 décadas, nos obligan a establecer una serie de etapas para poder conocer su evolución en líneas siempre generales, ¿vale? No vamos a entrar mucho en detalle, pero sí que ustedes conozcan los rasgos generales que aproximadamente definen cada una de las etapas del franquismo. También deben saber que reciben una u otra denominación dependiendo de los autores que consultemos. Así, por ejemplo, tenemos una primera etapa que aquí hemos denominado la larga posguerra, entre 1939 y 1956. Esta etapa, como ven, de casi 2 décadas, se caracteriza por el aislamiento de España con respecto al resto del mundo y por un modelo económico autárquico. Ahora vamos a ver en qué consistía. Una segunda etapa de apertura internacional, ¿vale? Que en este caso oscila entre 1957 y 1969 y que es de integración internacional frente a ese aislamiento anterior y además de liberalización económica y de desarrollo. Y por último, la etapa de crisis del propio régimen franquista, que duró su último lustro, ¿vale? De 1970 a 1975. Pues con la primera de estas etapas, la de la larga posguerra entre el 39 y el 56. La posguerra sirvió para establecer ya de forma definitiva las bases del nuevo régimen. Uno de los medios fue la represión ideológica, política y social. Recuerden que esto ocurría también en el caso de otros regímenes totalitarios en Europa, que ya hemos visto. Trató de consolidarse el nuevo régimen a partir de la eliminación sistemática de la oposición. Se dice que en general en la posguerra se ejecutó aproximadamente a 50.000 personas de ideología contraria al régimen que se fue a establecer a partir de entonces. Debemos tener en cuenta que España no es un país aislado, ¿verdad? España está en el mundo, está en el continente europeo y además dentro de la órbita de influencia occidental. Pues bien, conociendo esto, también debemos saber que no siempre tuvo una misma posición ni una misma consideración para el resto de países. De esta forma, durante la Segunda Guerra Mundial, evidentemente España se va a alinear con el eje, ¿verdad? Con Alemania, Italia y Japón, sobre todo por similitudes en la ideología totalitaria y fascista que estos líderes tenían. En un principio se va a declarar neutral, si bien afín a esta ideología, pero después va a declarar la no beligerancia. Una de las formas en las que España actuó en la Segunda Guerra Mundial fue con el envío de la División Azul, un ejército que combatió en el frente ruso entre 1941 y 1943. No obstante, tras la derrota del Eje, España comenzó una etapa de aislamiento internacional que se ve de forma clara en el rechazo de su entrada en la ONU o en la retirada de los embajadores extranjeros en 1948. No obstante, al inicio de la Guerra Fría, Franco pasó a ser considerado un aliado anticomunista, por lo que empezó a dejarse de lado el carácter dictatorial de España para comenzar a llegar a acuerdos con ella
y que ésta pudiera recibir la influencia del capitalismo en su país. En 1953, para no ir más lejos, se firma un acuerdo con Estados Unidos mediante el cual se establecen bases militares en España a cambio de ayudas económicas. Y además España fue admitida en la ONU en 1955. Este es un panorama general de lo que ocurría lo que ocurría con España en el panorama internacional. Pasaba de estar aislada a estar pseudo integrada. Y vamos a hablar ahora un poco acerca de los aspectos económicos de este primer periodo, que es el de la larga posguerra. En general, el comportamiento económico puede resumirse en dos palabras, que son las siguientes. Recesión económica. ¿A qué se debe esta recesión económica? Recuerden que la palabra recesión quiere decir casi crisis, ¿vale? Casi crisis económica. Bueno, pues se debe sobre todo a las consecuencias de la guerra, a todos los destrozos que hubo en las grandes ciudades, en barrios, los bombardeos aéreos, en fin, la pérdida de superficies de cultivo, etcétera. Además, también se debe al aislamiento internacional que acabamos de comentar y a la ineficaz política económica que el régimen llevó a cabo. Esta política tuvo dos ejes, el intervencionismo y la autarquía. El intervencionismo vino a dificultar la producción. Esto significa que se fijaron los precios, se racionó el consumo, se establecieron cupos de producción y se determinaron los salarios, entre otras medidas. Y la autarquía significa, es un concepto que ya hemos visto, significa la autosuficiencia económica. ¿Vale? Se intentó producir todo lo necesario dentro del país para no tener que recurrir al exterior. Todo ello pues tuvo consecuencias en la población española. El racionamiento estuvo vigente entre 1939 y 1951. Cada familia disponía de dos cartillas, una para la carne y otra pues para el resto de comestibles, que la clasificaba según su posición social. El gobierno pues fijaba las raciones y los días que se podían comer determinados productos. Esto que ven aquí es una cartilla de racionamiento, ¿vale? Si quizás si le preguntan a las personas mayores de sus hogares, les pueden hablar de ellas, si bien no de forma directa o personal, que puede ser que también, sí por haber recibido esa información por parte de sus padres, sus tíos, sus abuelos. La segunda etapa del franquismo se caracteriza por su inclusión en el escenario político internacional, ¿verdad? De los años 50. Se denomina tecnocracia y desarrollismo. Vamos a ver qué significan estos conceptos, ¿vale? En general va a ser una etapa de ligero aperturismo y de liberalización social, política y económica. En esto tuvo mucho que ver la inclusión del país como decimos, en el escenario político internacional, ¿verdad? Después de su etapa de aislamiento tras la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial. En esta etapa, algunas de las familias del franquismo, como la Falange, empezaron a perder protagonismo en beneficio de otras familias, otros grupos que clamaban reformas y aperturismo. Aparecen en este contexto los denominados tecnócratas del Opus Dei, que eran partidarios de liberalizar la economía para reformar el país, pero manteniendo siempre intactos los principios autoritarios y ultracatólicos del régimen. Es decir, se mantiene una dictadura en lo social y en lo político, con restricciones, con prohibiciones, con el mismo régimen represivo, pero sí que es cierto que liberalizando un poco la economía porque va a ser la única forma de que pueda sobrevivir.
¿vale? Y luego tenemos por otro lado a los reformistas, que son partidarios de lanzar reformas dirigidas a conseguir una evolución política del régimen que evite pues un aislamiento, ¿vale? En la década de los 60, aprovechando el crecimiento económico del régimen, se llevaron a cabo una serie de reformas importantes que son ideológicas, sociales y represivas. La oposición empezaba también a aparecer, aunque aún de forma muy clandestina, ¿vale? Destacan las primeras protestas de estudiantes universitarios en 1956, así como la articulación del sector obrero, sobre todo con la creación del sindicato Comisiones Obreras, que fue rápidamente ilegalizado por el régimen. Es decir, es un aperturismo, pero ojo, tengan cuidado porque esto sigue sin permitirse, ¿vale? Que se dé de cara al público una imagen de aperturismo no quiere decir que sea real en la práctica, ¿no? De facto. En 1962 algo va a cambiar, porque los miembros de la oposición en España se reunieron por primera vez con la oposición en el exilio. Y a este encuentro el régimen lo llamó de forma despectiva el contubernio de Múnich. Fíjense cómo esto creó una reacción en el país totalmente contraria a esa reunión y defensora del propio régimen de Franco, ¿no? Lo único que nos pueden hacer en Múnich es cerveza. Fíjense que esto fue una gran manifestación. Franco sí, no a los de Múnich. Condena para los españoles, los antiespañoles de Múnich, ¿verdad? Esto son imágenes de ese momento histórico que va a significar una unión entre la oposición interna, la oposición dentro de España y la oposición en el exilio. A partir de aquí ya iban a empezar a subir como la espuma. Bueno, ya hemos visto la primera etapa, el desarrollo político y social y el económico. Aquí hemos visto el desarrollo político y social de la segunda etapa. Ahora vamos a ver la parte económica. Vale, esta etapa, si bien la anterior se va a caracterizar por la recesión económica, por el estancamiento, esta va a ser de un ligero crecimiento económico. Vamos a ver a qué se debe este crecimiento económico que se llamó el desarrollismo. Fíjense que es una palabra que da nombre a la propia etapa. Pues esto no es más, el concepto de desarrollismo no es más que el crecimiento económico propio de la década de los 70, perdón, de los 60 en España. Vale. Tiene una base, que es el Plan de Estabilización de 1959 y los planes cuatrienales de desarrollo económico que le fueron acompañando entre 1964 y 1976, es decir, hasta el fin del régimen franquista. Este crecimiento va a verse reflejado gracias a una serie de causas. Por ejemplo, la pérdida de protagonismo de militares y falangistas por otros grupos monárquicos y católicos, ¿vale? Como lo que acabamos de ver anteriormente. La ayuda de Estados Unidos era ayuda que se materializa en forma de capital y en forma de tecnología. Por supuesto, el auge de la economía europea que va a propiciar un clima internacional favorable al desarrollo interno de los países. La emigración de españoles a Europa, que va a suponer una relajación de la demografía en España y un espectacular crecimiento del turismo. Esta va a ser una de las principales estampas de la economía española y de la vida española en esos momentos en general, ¿verdad? Obstante, siempre fue un crecimiento económico débil, porque dependía mucho del exterior,
como tienen aquí escrito, y de ingresos excepcionales y coyunturales, es decir, que no iban a ser, que no tenían por qué ser estables, ¿vale? Que dependían de muchos factores, y si esos factores fallaban, pues probablemente llevasen a la miseria o a la desaceleración económica. La industria se va a modernizar gracias a la importación de tecnología extranjera y creció bastante. Fíjense, esto es gracias nuevamente al aperturismo, ¿verdad? De España al exterior. Un ejemplo va a ser la industria siderúrgica, la industria química y la industria automovilística. Y en cuanto a la industria automovilística, les voy a hablar del SEAT 600. Vale, seguramente habrán oído hablar de este coche. Es el vehículo español por antonomasia. Era una copia del italiano Fiat 600 y era muy sencillo, ¿vale? Como pueden ver aquí, tenía menos de 4 metros de longitud, pesaba unos 600 kilos, tenía un motor de poco más de 600 centímetros cúbicos y unos interiores muy sobrios, ¿verdad? Pero sin embargo era el vehículo de las masas. También la agricultura se modernizó bastante. Aumentó la producción gracias a la mecanización, al uso de abonos, a la especialización de cultivos y al programa de regadío. Entre 1960 y 1970 se produjo un gran éxodo rural. Más de 6 millones de personas emigraron a las áreas industriales, a Madrid, a Barcelona, a País Vasco, a las zonas de costa mediterránea y a Europa. Y es así como España se fue convirtiendo en un país industrializado y urbanizado, con un aumento de las clases medias y la configuración de una sociedad moderna. Eh, en este momento es cuando van a emigrar millones de personas desde Andalucía hasta Cataluña, formando barrios, sobre todo en la periferia, como por ejemplo l'Hospitalet de Llobregat, ¿vale? Por eso hoy en Cataluña hay muchos descendientes de Andalucía. Pueden buscar información sobre esto que hay por un tubo. Llegamos a la última de las etapas del franquismo, que es el propio final, las postrimerías del régimen. El franquismo tenía una característica esencial, y es que tenía sentido porque se vinculaba a la figura de Francisco Franco. Por tanto, la decadencia física del dictador pues, fue paralela a la decadencia del régimen. Los últimos años de este régimen pues, estuvieron marcados, por tanto, por esta crisis que vino causada por, como digo, la decadencia física de Franco, las luchas, las luchas internas entre el sector más conservador en cuanto a las reformas del franquismo y el sector más reformista, proclive a llevar a cabo reformas para modernizar el país, además de la designación de un nuevo, de un presidente del gobierno, ¿vale? Era algo inaudito. Este presidente del gobierno pues fue Luis Carrero Blanco. Empezó a ser presidente en 1973 en un intento de Franco por perpetuar el régimen. Este señor Carrero Blanco fue asesinado por ETA ese mismo año y a él le sucedió Carlos Arias Navarro, que es el famoso señor al que todos conocemos que dio la noticia de la muerte de Franco. También debemos hablar del aumento de la organización y la presencia de la oposición, tanto en lo que se refiere a los partidos, al PSE y al PSOE, además de los nacionalistas vascos y catalanes, y en cuanto a los sindicatos como comisiones obreras. Luego estaría además la oposición violenta, que, bueno, a los maquis de los años 40, que eran guerrilleros violentos, les van a sustituir ETA o el FRAP o grupos de extrema derecha como los guerrilleros del Cristo del Rey,
el Batallón Vasco Español o la AAA, la Alianza Apostólica Anticomunista. Ahí unimos, que es la crisis del petróleo, que bueno, que va a suponer paro, inflación y va a evidenciar las limitaciones del desarrollismo. Pero no vamos a detenernos en eso, ¿vale? Durante los últimos años la tensión fue en aumento. Frente al aumento, valga la redundancia, de las demandas de democratización, el régimen aplicó con intensidad duras medidas represivas. El Sáhara, que había sido colonizado en los años anteriores, ahora se va a descolonizar. Muchas familias tuvieron que volver a casa en España. Un caso especial va a ser el de los Canarios. No sé si les suena el barrio que vemos en esta imagen, es Las Remudas. Las Remudas fue un barrio que se fundó sobre todo por familias canarias que provenían del Sáhara, después de estar quizás décadas en ese lugar, y ahora pues ya prácticamente les costaba bastante volver a enraizar con sus tierras. Se debe sobre todo a la Marcha Verde que tuvo lugar en 1975, organizada por el rey de Marruecos, que fue multitudinaria y pacífica. Ahí se pedía la anexión del Sáhara a Marruecos, y dada la crisis que había en España y de falta de apoyos internacionales, el ejército se va a retirar y el territorio se repartió entre Marruecos y Mauritania. Hoy el Sáhara Occidental pues reclama ser Estado independiente. Además, unimos la ley antiterrorista muy dura que surgió en agosto del 75, que se aplicó contra 3 militantes del FRAP y 2 de ETA que fueron ejecutados, y esto desencadenó un gran rechazo en el panorama internacional, ¿vale? A la que el régimen contestó organizando una multitudinaria concentración de apoyo a Franco en la Plaza de Oriente de Madrid. En 1975, el 20 de noviembre, después de varias operaciones quirúrgicas, pues falleció el general Francisco Franco y concluía así una larga dictadura personal. ¿Y qué queda hoy? Bueno, pues hoy queda, Franco fue enterrado en el Valle de los Caídos junto a José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange. Este lugar fue concebido con la finalidad de rendir honor a los caídos en la guerra, supuestamente de uno y otro bando, ¿vale? Y después de muchos vaivenes y decisiones políticas dispares, su cuerpo fue exhumado a finales del año pasado, de 2019, aunque parte de la opinión pública se mostraba en contra de esta decisión, y así lo demostró haciendo alarde de simbología franquista ese mismo día, en modo de protesta, exponiendo himnos, cánticos y banderas antidemocráticas y anticonstitucionales, ¿vale? Propias de la simbología franquista, que no me ha apetecido poner aquí, la verdad. Bueno, y con esto es todo, chicos y chicas, por hoy. Este vídeo han visto que ha sido un poco más denso, pero es necesario que tengan este panorama general. Les voy a proponer ahora una actividad que van ustedes a hacer, y básicamente, bueno, ya verán que es sencilla, no va a ser muy complicada. Bueno, la actividad que les propongo es la siguiente. A partir de estas imágenes, elabora un texto en el que resumas la evolución del franquismo por etapas. Le pongo aquí una serie de imágenes y ustedes tienen que hacer pues lo que he hecho yo ahora, pero de forma más resumida y hablando un poco de las características principales del régimen franquista, cómo se originó, cómo fue evolucionando y cuáles fueron los principales hitos hasta llegar a su final, ¿vale? Fíjense que va en el sentido de las agujas del reloj. Españoles, Franco ha muerto. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez, en los umbrales de mi muerte, ¡arriba España! ¡Viva España!